Buenas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Melissa Murillo Anchía. Soy licenciada en nutrición y bachiller en gastronomía. El día de hoy voy a hablarles sobre las bases de la nutrición deportiva. No sin antes agradecer al Colegio de Federados de Ingenieros Arquitectos por esta oportunidad que me dieron el día de hoy. Para comenzar, vamos a iniciar hablando un poco sobre los antecedentes de tanto la nutrición como tal y el deporte en nuestra vida, ¿verdad? Para dar inicio, bueno, se conoce que desde los tiempos antes de Cristo, las primeras datos sobre deporte se habla sobre todo en los momentos de la caza. La caza se daba sobre todo para subsistencia, alimentación, también por medio de la recolección de comida, todo esto para supervivencia, como les menciono. Y también se daba la lucha. Esta lucha usualmente sí era algo un poco más como recreativo, de entretenimiento. Y también importante el desplazamiento. Recordemos que antes éramos nómadas, entonces recorríamos grandes distancias de un punto a otro. Y esto se considera también como una actividad física. El primer dato sobre la actividad física y el deporte en Latinoamérica es en el año 1400 a.C., cuando se habla del juego de la pelota. El juego de la pelota es este que se realizaba anotando puntos con una pelota en un agujero que se encontraba en una pared. Este también tiene connotaciones religiosas, era como un ritual y sumamente importante en nuestra cultura. Posterior a esto, por ahí de los años 500 a 800 a.C., se datan los primeros registros de la natación y la pesca. Como les digo, esto era más que todo por supervivencia. Sin embargo, ya para estos tiempos comienza con una connotación más deportiva, como lo es la natación. Posterior a esto, en el año 400 a.C., ya se empieza a hablar un poco más de la nutrición como tal y no tanto del deporte. Es entonces cuando Hipócrates publica el régimen en la salud. Este es un documento en el cual se menciona que comer bien no es suficiente, sino que también tenemos que movernos. Es aquí el primer momento en el que se fusiona o se dice la importancia y la necesidad de la nutrición en la actividad física o el deporte. Posterior a esto, ya para el año 1553, el doctor Cristóbal Méndez publica el libro del cuerpo ejercitado. Este es más que todo recordando la necesidad del ejercicio como una necesidad para la salud de nuestro organismo. Recordemos que en los tiempos de antes, los romanos y los griegos le daban como demasiada importancia al cuerpo humano, como por ejemplo en las obras estas de artes, esculturas, donde tallaban al cuerpo humano como algo perfecto, hegemónico. Es aquí donde se empieza a dar esta importancia de la nutrición para el cuerpo humano. Y ya más cercano a la actualidad, en el año 1991, el Comité Olímpico Internacional define el consenso sobre nutrición deportiva. Este es sumamente importante porque es donde dice que la nutrición deportiva se ocupa de todas las etapas del deporte, tanto el descanso como la actividad y la recuperación. Entonces es aquí también donde la nutrición llega a formar parte de todo el proceso deportivo. Antes de hablar sobre la alimentación y la dieta, vamos a definir qué es deporte y qué es actividad física, que esto también hay que saber muy bien la diferencia. La actividad física usualmente tiene una connotación más recreativa. Es cualquier movimiento que hagamos con nuestro cuerpo que vaya a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. En comparación con el deporte, que el deporte tiene una connotación competitiva y también se ve regido por ciertas normas y reglas. Entonces, ahí es donde podemos saber, ¿será que lo que yo estoy practicando es deporte o es actividad física? Sea cual sea el que estemos practicando, toda la información que les voy a ir desarrollando la podemos empezar a aplicar en el tipo de actividad que estamos realizando. Y también importante mencionarles
que la información que les voy a brindar es aplicable como para adultos sanos. Recordemos que en la nutrición todo es individualizado, depende de las características personales de cada uno de nosotros y no podemos tomar decisiones basadas en términos generales. Que eso es también en la nutrición, todo depende de una persona a otra, también de las características del deporte o la actividad que estamos haciendo, la frecuencia con la que lo estamos realizando, nuestra edad, nuestro género, nuestro peso y demás. Ok, entonces, ¿qué es una dieta? Porque a veces nosotros decimos, estoy a dieta, no puedo comer eso. Y el término ideal en este caso sería, estoy en un régimen alimentario. Los regímenes alimentarios usualmente tienen ciertas restricciones o pautas a seguir. En cambio, la dieta es el conjunto de nutrientes que se ingieren durante el consumo habitual de los alimentos, es decir, lo que comemos la mayoría del tiempo, todos los días. Entonces, mi dieta es única y siempre va a ser diferente a la de, por ejemplo, mis hermanos, mi familia, mis amigos, porque tenemos gustos diferentes, comemos a diferentes horas y demás. Entonces, esto es para que sepamos muy bien la diferencia entre los términos. Algunas características importantes de la dieta es que debe ser completa. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que tener alimentos que involucren todos los grupos de alimentos, como por ejemplo vegetales, frutas, harinas y cereales, proteína, grasa, lácteos y demás. Mientras más completa sea, mucho mejor. Alimentación suficiente. Suficiente se ve más que todo en términos de cantidad, que nos vaya a saciar, nos vaya a dar la energía que necesitamos. Variada, que sea, puede ser que incluya alimentos de todos los grupos, pero que sean diferentes. ¿Qué pasa si siempre como los mismos 3 tipos de vegetales? Tal vez me estoy privando de nutrientes que me podrían aportar otros tipos de vegetales, otros colores, otras texturas, sabores y demás. Inocua. La alimentación inocua significa que debe ser libre de agentes patógenos o que nos puedan provocar alguna enfermedad o alguna contaminación. Y por supuesto, adecuada. Nuestra alimentación no siempre tiene que ser igual. Tenemos que adecuarla a nuestra situación actual. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas o según la etapa deportiva en la que estemos. Puede variar si estamos en una etapa de entrenamientos fuertes versus una etapa competitiva, por ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Tenemos 3 tipos, el positivo, el neutro y el negativo. El balance positivo es cuando la ingesta de alimentos va a ser mayor al gasto energético. Entonces todo este extra nuestro cuerpo lo va a empezar a guardar en forma de reserva. El balance neutro es cuando la ingesta es igual al gasto energético, entonces no hay reserva y tampoco hay pérdida. Y el balance negativo es cuando nuestra ingesta es menor que el gasto energético, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el deporte, porque si no se cubren los requerimientos energéticos, se empieza a pasar una serie de situaciones que llegan a ser negativas o perjudiciales para nuestra salud. Primero vamos a observar una pérdida de peso, sobre todo de masa muscular, que nos puede llegar a afectar nuestro rendimiento. Podemos tener cambios de humor como irritabilidad, enojos, sentir debilidad y fatiga, inadaptación al programa de entrenamiento, es decir, no estoy dando la talla, me siento débil, termino agotado. Y esto nos va a llevar a un bajo rendimiento deportivo, ya sea tanto en entrenamientos como en competencias. Y vamos a tener un mayor riesgo a lesiones. Aquí es importante tomar en cuenta tanto la nutrición como el tipo de ejercicios que estamos haciendo y la hidratación, que la vamos a ver más adelante. Ok, entonces, como les mencioné, la alimentación debe ser completa. Para ser completa tenemos 2 grandes grupos de alimentos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes nos van a aportar la energía necesaria para poder rendir en el entrenamiento. Y los micronutrientes no nos van a aportar energía porque no tienen calorías, sin embargo son necesarios
para la síntesis o la creación de esta energía. En los macronutrientes tenemos 3 grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces vamos a iniciar con los carbohidratos porque es muy importante que ustedes sepan para qué sirven y así darse cuenta que realmente son necesarios. Entonces, ¿para qué me sirven los carbohidratos? Bueno, son la principal fuente de energía, es energía casi que inmediata para nuestro cuerpo. Entonces son combustibles para ejercicio de alta intensidad. Por ejemplo, sprints de atletismo, natación, fútbol, etc. Y se almacenan en forma de glucógeno en hígado y músculo. También, una vez que ingerimos cualquier tipo de carbohidrato, se va a liberar en forma de glucosa o azúcar, mejor conocida, en sangre. Por eso muchas veces cuando uno ve que una persona o se le baja el azúcar o se descompensa, lo primero que se hace es darle azúcar, agua con azúcar, miel, porque esto le va a subir de una vez los niveles de glucosa en sangre. Algunos ejemplos: arroz, frutas como la manzana, los frijoles, también granos, cereales, los vegetales también forman parte de este grupo, las verduras harinosas, importante mencionarlo, frutas procesadas como por ejemplo en forma de mermeladas, el azúcar y la miel. El segundo gran grupo de macronutrientes son las proteínas. Las proteínas son fundamentales para la formación de tejidos, es decir, la creación de masa muscular. Nuestras uñas, nuestro cabello son vitales para esta función y son fuente de energía cuando hay bajo consumo de carbohidratos. Esto se aplica sobre todo, por ejemplo, en la dieta tipo cetogénica. Sin embargo, este tema también es bastante controversial. Y hay 2 tipos de proteínas, de origen animal y de origen vegetal. La gran diferencia es a nivel de nuestra digestibilidad. Algunos ejemplos de proteínas tenemos las de origen animal, por ejemplo las carnes, carne de res, de cerdo, pollo, pescado. La leche de vaca entra en este grupo, el queso también. Y proteínas vegetales son el vegetal que tiene mayor contenido de proteínas. Se habla de la soya, como por ejemplo en esta fotografía que podemos ver las vainas de edamame, pseudocereales como la quinoa y el amaranto. Para personas con dieta vegetariana se habla de la complementariedad proteica, que es cuando se combina un cereal con una leguminosa, como lo es en el caso del gallo pinto. Entonces, tenemos el cereal, que es el arroz, y la leguminosa, que es los frijoles. Esta combinación hace que tengamos una proteína completa. Entonces, es una forma de sustituirlo en alimentación vegetariana. Y el tercer grande grupo es el grupo de las grasas. Entonces, todos estos, como les digo, nos van a dar energía. La diferencia es a qué plazo nos dan energía. Primero los carbohidratos, luego las grasas, que serían energía a mediano o largo plazo. Eso también lo podemos tomar en cuenta según el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Por ejemplo, las grasas nos dan energía en ejercicios de moderada intensidad, es decir, no tan explosivos, como por ejemplo maratones, aguas abiertas, que son distancias un poco ya más largas, y son necesarias para la función hormonal. Esto es súper importante en el caso de las mujeres. Cuando hay mujeres con un porcentaje de grasa muy bajo y hacen deporte bastante intensivo, suele suceder algo que se llama amenorrea, que es la pérdida de la menstruación. Entonces ya estos son signos que nos indican que algo malo o algo fuera de lo normal está sucediendo. También son necesarias para el transporte de vitaminas liposolubles, que son las vitaminas que se transportan en forma de grasa, como la vitamina A, la D, la E y la K. ¿Cuáles son algunos ejemplos de grasas? También, al igual que en las proteínas, tenemos grasas de origen vegetal y de origen animal. Entonces, siempre se recomiendan más las de origen vegetal, porque usualmente las de origen animal son grasas saturadas y suelen tener contenidos de colesterol más elevados. Algunos ejemplos son el aceite de oliva, el aguacate,
semillas como el maní, las almendras, semillas de marañón, el coco entra en este grupo, la mantequilla, mayonesa, que vendría siendo vegetal, porque está elaborada con aceite ya sea de girasol, aceite de maíz, aceite de cánola, también entra en este grupo, y la natilla también entraría en el grupo de las grasas. Ahora, ya les hablé sobre los 3 grandes grupos de macronutrientes que son los que nos dan energía. Ahora, ¿qué son los micronutrientes? Recordemos que estos no tienen calorías, entonces no nos van a aportar energía. Sin embargo, son necesarios para la síntesis o la producción de esta energía, como por ejemplo la tiamina, que nos da esa sensación de que tenemos energía, pero son estimulantes más que todo. En este grupo de los micronutrientes entran todas las vitaminas y todos los minerales. Son necesarios para la función correcta de todo nuestro organismo. Nos ayudan a la producción de energía, como les mencioné anteriormente, la síntesis de hemoglobina, como lo hace el hierro, mantenimiento de huesos saludables, como lo hace el calcio. El calcio lo podemos encontrar principalmente en productos lácteos o en vegetales de hojas verdes. También son necesarios para la función inmunológica, como la vitamina C y la vitamina D. Y nos aportan antioxidantes. Los antioxidantes tienen gran potencia para la salud cardiovascular, como la vitamina E y la vitamina C. Y nos ayudan al equilibrio hídrico. ¿Qué es el equilibrio hídrico? Más adelante vamos a hablar un poco sobre la hidratación. Y aquí son clave los electrolitos, que sería sodio, potasio, cloruro y magnesio principalmente. Estos micronutrientes, lo ideal siempre es que nuestra alimentación nos provea todos estos nutrientes, que no sea necesario suplementar. Se suele suplementar en caso de alguna deficiencia. Entonces muchas veces es mejor realizarnos exámenes de sangre para saber si tenemos alguna deficiencia en alguna vitamina o nutriente y suplementar específicamente esta vitamina. No es necesario comprar multivitamínicos si no sabemos realmente si tenemos una deficiencia, porque podemos incurrir en un gasto innecesario. Ahora sí, como les mencioné, hidratación. Esto es clave en la nutrición deportiva. Hay 3 pilares que a mí me gusta llamarlos así para tener el ambiente ideal, que sea el deporte o el entrenamiento, la nutrición o la alimentación, mejor dicho, y la hidratación. Con estos 3 pilares no hay cómo fallar. Ok, entonces, ¿por qué es importante la hidratación? Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto de un 60 a un 70% de agua. Usualmente los hombres tienen un porcentaje de agua corporal un poco más elevado en comparación con las mujeres. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua se retiene en el tejido muscular y los hombres tienen mayor tejido muscular que las mujeres. Como les decía anteriormente, las mujeres tenemos un poco más de tejido graso debido a las hormonas y a las reservas que nuestro cuerpo nos hace tener debido a etapas fisiológicas para el cual se prepara. Entonces, el agua nos ayuda también a la reconstrucción muscular post-entreno, es decir, a la recuperación muscular. También nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal. No sé si ustedes han visto tal vez ahorita que pasaron los Juegos Olímpicos en competencias sobre todo de gran intensidad, de gran distancias como las maratones. Muchas veces al finalizar las competencias los deportistas casi que se desmayan recién llegados a la meta o muchas veces les ocurre lo que llamamos un golpe de calor. ¿Por qué? Porque llega a un nivel de deshidratación, considerando también los factores ambientales, donde se da un desbalance en las temperaturas corporales que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. También funciona como transporte de nutrientes, todos los nutrientes que sean hidrosolubles, es decir, se transportan en un medio acuoso, como también es componente de la sangre, que esto es vital, ¿verdad? Y nos ayuda a la eliminación de desechos, como por ejemplo por medio de la orina, la sudoración y por medio de las heces.
y ayuda en la lubricación de nuestras articulaciones. Es por esto que también es sumamente importante para la prevención de lesiones. Ahora, anteriormente les mencioné los electrolitos. Recordemos que el agua por sí sola, sobre todo si es agua filtrada, no nos va a hidratar completamente porque no tiene electrolitos. Los electrolitos son estas sales naturales como el sodio, el cloruro, el potasio y el magnesio, que nos ayudan a que ese líquido que estamos ingiriendo se mantenga dentro de nuestro cuerpo y también ayudan al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso, nos ayudan a que los impulsos nerviosos ocurran de manera correcta y también a la contracción muscular. Entonces, si nos vamos a hidratar, recordemos la necesidad no solo del líquido o del agua, sino también de estas sales. Los electrolitos los podemos conseguir en forma de polvo, en forma de pastillas de sales. Estos los podemos conseguir en supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas deportivas o las mismas bebidas deportivas nos van a ayudar para brindarnos estos electrolitos que son vitales. Ok, entonces, el balance hídrico, al igual que el balance energético, tenemos balance hídrico que es específicamente para la hidratación, ya que tenemos formas en las que podemos ingerir líquido y formas en las que podemos perder este líquido también. Entonces, tenemos que para ingerir líquido puede ser por medio de la comida. Las frutas, por ejemplo, tienen un alto contenido de líquido, al igual que, por ejemplo, sopas. También puede ser la ingesta de líquido como tal, bebidas, agua, jugos. La leche es un gran hidratante. Y también productos de nuestro sistema metabólico. Nuestras células cuando están funcionando usualmente suelen producir agua, liberan agua. Entonces nuestro mismo cuerpo nos ayuda a hidratarnos. Pero siempre es importante, ¿verdad?, darle a nuestro cuerpo por medio de la hidratación. También está la pérdida de líquido, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero nosotros perdemos líquido por medio de la orina, por medio de la sudoración o la transpiración, la respiración, aunque sea muy poca en comparación con las demás formas, pero es importante tomarlo en cuenta, y las heces. También en diferentes etapas de la vida de la mujer, por ejemplo, en la lactancia, hay una gran pérdida de líquido que debe ser restituido. Y las mujeres también, cuando estamos en el periodo de la menstruación, tenemos pérdida de líquido. Entonces son diferentes etapas de la vida que tenemos que tomar en cuenta. También es importante considerar factores externos, como por ejemplo el clima. Si es un día muy húmedo, si es un día muy caliente, si es un día muy frío, esto nos va a ayudar a perder más o menos líquido, que hay que considerarlo. Y el tipo de actividad física que estamos realizando. Por ejemplo, en natación uno pensaría que tal vez uno no suda, pero sí se suda bastante. También en ambientes que son más fríos o, por ejemplo, en lugares de gran altitud donde hay nieve, se pierde aún más líquido que en lugares donde no hay nieve. Recordemos que todos estos factores van a depender de cada persona. Entonces, las cantidades de líquido que yo debo ingerir dependen de cuál es mi peso, cuál es mi altura, cuál es mi género, el tipo de deporte que estoy haciendo. Todo es individualizado. Para saber qué cantidad existen varias formas. Hay un parche que se coloca uno en el brazo o en la espalda que nos va a indicar, por ejemplo, cuáles son las sales que perdemos más durante la sudoración. Entonces uno hace un estudio de, ok, mi sudor tiene gran contenido de sodio, entonces el hidratante que yo debo consumir tiene que tener mayor contenido de sodio para sustituir esta cantidad. Entonces se pueden hacer hidratantes naturales, por ejemplo, o ya como con los electrolitos medidos según mi tipo de sudor. ¿Qué pasa si yo tengo un desbalance hídrico o empiezo a deshidratarme? ¿Cómo sé yo cuando estoy deshidratado? Bueno, esto usualmente pasa cuando nuestra ingesta de líquido es menor a nuestro consumo. Empiezo a tener calambres, sobre todo en las extremidades, como les dije. Los electrolitos funcionan en la contracción muscular, entonces empiezan a haber como
anormalidades en la contracción, que serían estos calambres. Empiezo a sentir mareos, fatiga, cansancio, náuseas. Nuestra piel se empieza a poner un poco más enrojecida por el aumento de temperatura corporal. Recuerden que el agua y el líquido nos ayuda a regular la temperatura, y si hay una pérdida muy elevada de líquido, nuestra temperatura empieza a aumentar y por consiguiente aumenta también la frecuencia cardíaca. Estos son los primeros signos que hay que tomar en cuenta y decir, algo no está bien, vamos y nos hidratamos. Posterior a esto ya empiezan a haber situaciones un poco más riesgosas, como lo es el golpe de calor. Podemos tener convulsiones, desmayos y puede llevarnos hasta la muerte. Entonces esto es de verdad indispensable saberlo. Ahora, el tema de los suplementos. Este es un tema súper controversial. ¿Por qué? Porque los suplementos en la industria alimentaria no entran dentro de la categoría de alimento ni de droga o fármaco. Entonces no hay realmente una institución pública como la FDA que los controle. Es decir, como dice el famoso dicho, la etiqueta aguanta lo que le pongan. Por eso tenemos que tener demasiado cuidado con qué estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo. Como lo dice la palabra, los suplementos van a ser un extra, van a suplementar nuestra alimentación. Realmente a mí me gusta recomendar suplementos únicamente cuando la alimentación pues natural, por decirlo de una forma, no llega a completar los requerimientos, o también por comodidad. Por ejemplo, hay personas que van al gimnasio en la mañana y después de ir al gimnasio o entrenar se van directo hacia el trabajo. Entonces no les da tiempo de ir y prepararse, por ejemplo, huevos. Entonces ahí es más fácil usar proteína en polvo y consumirla. Pero no es indispensable. Recuerden que los suplementos es una industria que está en crecimiento y nos hace muchas veces pensar que necesitamos consumirlos cuando realmente nuestra alimentación básica puede completar estos requerimientos que estamos teniendo. El Instituto Australiano de Nutrición Deportiva es uno de los institutos que se ha encargado de estudiar los suplementos. Realmente ellos lo que hacen son investigaciones científicas para ver cuáles sirven, cuáles no, cuáles son perjudiciales. Entonces los agrupan en 4 grandes grupos, que sería el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Aquí yo les voy a enseñar algunos suplementos, sobre todo los más conocidos, para que ustedes sepan y tengan pues esta base, ¿verdad?, científica de qué sirve y qué no. Muchas veces estamos ingiriendo suplementos que realmente no nos están funcionando o no nos están siendo eficientes para, por ejemplo, la creación muscular. Entonces es un gasto innecesario. Ok, entonces en el grupo A tenemos todos aquellos suplementos los cuales esta institución apoya y permite su uso por parte de los atletas. Es decir, si funcionan, se ha comprobado que son saludables, no son perjudiciales para nuestra salud. ¿Cuáles entran aquí? Antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E, que les mencioné, para la salud cardiovascular, el calcio, la creatina, electrolitos que nos van a ayudar en la hidratación, glucosamina. La glucosamina más que todo para la salud de nuestras articulaciones, nuestros cartílagos. Se utilizan, la creatina y la glucosamina se utilizan también para creación de tejido como tal, creación de músculo. Y por ejemplo en pacientes que han sido con quemaduras se utiliza bastante porque ayuda más a la cicatrización. El hierro para pacientes que tienen pérdidas, por ejemplo en las mujeres que tienen tal vez menstruaciones muy fuertes, se puede suplementar el hierro, o en casos de anemia. Y los multivitamínicos. Por supuesto que en este grupo también entran lo que son las barras energéticas, bebidas deportivas y los geles deportivos. Aquí, ahora que les menciono lo de las bebidas, hay que conocer la diferencia entre qué es una bebida deportiva y una bebida energética. Recuerden que las bebidas energéticas usualmente son estimulantes del sistema nervioso.
no son bebidas hidratantes, como lo son las bebidas deportivas que incluyen electrolitos. En el grupo B tenemos todos aquellos suplementos que esta institución apoya y permite su uso para la investigación. Es decir, no necesariamente cumplen funciones a nivel de desempeño deportivo o de creación de músculo, pero sí son permitidas para la investigación. Ahora, estos 4 grupos son elaborados por esta institución para atletas ya de nivel competitivo, por ejemplo, nivel olímpico o de la élite deportiva. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante saber cuáles suplementos puede consumir o cuáles llegan ya a marcar positivo en un doping, por ejemplo, en una prueba de dopaje. Entonces, en el grupo B tenemos la glutamina, el HMB y el calostro. El HMB y la glutamina son precursores de la creación muscular, creación de tejido. Y el calostro es la leche materna, las de los primeros días, que usualmente tienen mayor contenido proteínico, es decir, igualmente nos va a ayudar a generar músculo. En el grupo C tenemos todos aquellos suplementos que no se ha comprobado ningún beneficio, por lo que no deben ser utilizados. Es decir, puede que no sean perjudiciales para nuestra salud, pero no tienen ningún beneficio. Entonces estamos consumiendo productos que no nos están aportando realmente nada, un gasto innecesario. En este grupo tenemos la carnitina, el picolinato de cromo, la coenzima Q10. La coenzima Q10 está relacionada con la salud cardiovascular, pero como les digo, no tiene ningún beneficio científicamente comprobado. Otro es el ginseng, que este también es súper famoso, y todos estos productos comerciales de marcas que pues son reconocidas a nivel mundial, pero como les digo, no tienen como este fundamento científico que nos dice, ok, esto nos va a aportar un beneficio. En este grupo C podemos también incluir todos estos productos que podemos conseguir en macrobióticas, por ejemplo, o como todos estos remedios naturales o remedios caseros, productos de hierbas naturales, que realmente no se sabe de dónde vienen o si realmente este paquetito nos está dando lo que realmente la etiqueta dice, ¿verdad? Hay que tener sumamente mucho cuidado. Y por último, el grupo D, que son todos estos alimentos que son prohibidos, suplementos que son prohibidos porque se ha comprobado que producen daño. Toda esta lista de suplementos entran en el grupo de los que son doping, que son sustancias anabólicas o conocidas también como esteroides. Todos estos serían la androstenediona, norandrostenediol, norandrostenedione, el DHEA, la efedrina y suplementos de testosterona. Como les digo, todos estos son sustancias anabólicas que en lugar de ayudarnos nos van a perjudicar nuestra salud. Y en caso ya de un deportista de élite, va a tener una prueba positiva de doping en caso de consumir alguno de estos. Ahora, ya conocimos todos los grupos de alimentos, los macronutrientes, los micronutrientes, la hidratación. Y entonces ahora, ¿cómo debería de ser mi alimentación y mi nutrición antes, durante y después de una actividad deportiva, ya sea entrenamiento o competencia? Esta diapositiva es clave para ustedes y es tal vez una de las más importantes ya una vez entendido todo el material que les he venido explicando. En este cuadro podemos ver, tenemos el periodo, cuáles son los nutrientes importantes y cuál es la función. Entonces quiero que nos enfoquemos principalmente en la función. Vemos que antes de realizar la actividad física, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo? Tenemos que prepararlo para esta actividad física, que se encuentre con una disponibilidad energética adecuada y hidratado. ¿Cuáles son los nutrientes que nos van a dar energía e hidratación? Pues los carbohidratos
y obviamente ya sea líquido con electrolitos, bebida hidratante. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mantener nuestro rendimiento durante todo el entrenamiento o la competencia. Entonces, ¿qué tenemos que consumir? Carbohidratos. Estos carbohidratos van a variar según la intensidad y la duración de la actividad deportiva. Si es un entrenamiento de media hora, 45 minutos, realmente no es necesario consumir porque son periodos cortos de tiempo. Se dice que si hay un entrenamiento o una actividad de 60 minutos o más, sí es recomendado un consumo de carbohidratos. Este consumo puede ser, por ejemplo, un gel deportivo, un banano, una fruta. Es importante también que todo lo que vayamos a consumir en el evento deportivo sea practicado en los entrenamientos. ¿Qué pasa si yo soy ciclista y me voy a hacer una competencia y no tienen el gel deportivo que yo suelo consumir en mis entrenamientos? Tienen un gel diferente. ¿Y qué pasa si yo lo consumo y me cae mal y me da diarrea en media competencia, por ejemplo? Ya eso me va a afectar mi rendimiento. No voy a poder terminar tal vez la carrera, que eso son cosas que suelen suceder y pasan en la vida real. Entonces, a como yo entreno el deporte, voy a entrenar la nutrición y voy a entrenar mi alimentación para poder hacerlo lo más exactamente posible en el evento deportivo a como lo hice en el entrenamiento. Entonces, también durante es obviamente necesaria la hidratación, como les digo, depende también de la duración de la actividad. Y después de la actividad deportiva, ok, ya me mantuve, pero tuve un bajón de energía, ya agoté todas las reservas que tenía en mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Recuperarlo. ¿Y cómo lo voy a recuperar? Necesito otra vez tener energía. Entonces, carbohidratos. Ocupo que mis músculos se empiecen a regenerar para que no, como dice la gente, no chuparme el músculo, que mi músculo no tenga que arriesgar su energía para darme a mí, para suplirme de energía. Entonces consumo de proteína, ya sea, como les dije, proteína en polvo, proteína vegetal, proteína animal en forma de carne o de queso o de leche. Y la hidratación también es clave en el periodo de recuperación. Ahora, hay muchos estudios, y se los pongo aquí para que ustedes lo analicen, que indican que, por ejemplo, la leche, si nos ponemos a analizarlo, la leche tiene carbohidratos, la leche tiene la proteína de la vaca que se llama caseína, y tiene pues líquido, tiene agua, nos va a hidratar. Entonces, la leche es una gran bebida hidratante. Sobre todo, los estudios indican que la leche con chocolate posterior al entrenamiento puede ser una gran bebida hidratante. Obviamente esto depende de la tolerancia. Como les digo, nutrición depende de cada persona. Obviamente uno no le va a dar leche a una persona que es intolerante porque más bien puede ser perjudicial. También eventos deportivos. Muchas personas, sobre todo ahora, suelen haber muchos eventos deportivos afuera del país, como por ejemplo maratones, aguas abiertas o deportes en equipo que compiten en otros países. Entonces también tiene muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Como les dije que hay que entrenar la alimentación al igual que el deporte, tenemos que tratar de que cuando tenemos un evento deportivo en otro país, ir lo más preparados posibles. En este caso, la planificación es crucial. Tenemos que hacernos varias preguntas que son importantes antes de ir al país. Por ejemplo, para mí la más importante es, ¿hay agua potable en este país o en este lugar? Tal vez sea igual en Costa Rica, pero no sé, por ejemplo, en alguna zona alejada o en el Chirripó. ¿Hay agua potable? Tengo que transportar yo mi agua potable y mis electrolitos. La alimentación debe ser lo más similar a lo que estamos acostumbrados, a lo que nuestra digestión está acostumbrada. ¿Cuáles enfermedades hay en este país, sobre todo ahora con COVID? ¿Cómo están manejando ellos el tema de la pandemia? ¿Se usa mascarilla? ¿No se usa mascarilla? ¿Tengo que llevar yo mi alcohol en gel? Todos estos procedimientos hay que tomarlos en cuenta. Al igual que la venta de alimentos, si yo puedo conseguir
alimentos y la disponibilidad en esa zona. Si los alimentos que venden son similares a los que yo consumo en mi país o donde yo vivo, qué supermercados hay, cuáles son los supermercados, dónde están ubicados, están cerca de donde yo me voy a hospedar. También hay que considerar el transporte, la alimentación del lugar donde me voy a hospedar, el hospedaje, la ubicación, los horarios. Aquí entra el tema del jet lag, que es esto cuando vamos a un país que está en una franja horaria muy diferente a Costa Rica. Entonces, nuestro cuerpo tenemos que adecuarlo a esta franja horaria. Se dice que el cuerpo humano se recomienda de 5 a 7 días previos a la actividad deportiva para poder adecuarnos a esta franja horaria. Entonces, el clima, cómo es el clima de esta zona, cómo es la humedad, me voy a deshidratar más o no. ¿Están en verano? ¿Están en invierno? La altitud también es sumamente importante y hay que adecuarnos a esa altitud. Si vamos a un país como por ejemplo Perú, lo ideal sería ir un tiempo antes para poder adecuar nuestro cuerpo a esta altitud y no sufrir ninguna mala sorpresa por temas de altitud. Al igual que el descanso, muchas veces lo pasamos por alto, sobre todo ahora que la vida es tan rápida y tan ajetreada, no estamos dándole tiempo al descanso, y el descanso es igual de importante que la nutrición, que la hidratación y que el deporte. Es más, podríamos incluirlo dentro de los 3 pilares que les comenté al inicio. Hagamos 4 pilares: nutrición, deporte, hidratación y descanso. Y si vamos a viajar en un avión, usualmente los aviones tienen un clima bastante frío, seco. Entonces se recomienda un consumo de al menos 1 taza de agua por cada hora de vuelo. Entonces aquí entran temas también que chocan. Por ejemplo, si es un vuelo muy largo y yo estoy tomando 1 taza de agua cada hora, obviamente voy a tener que estarme levantando para ir al baño. Entonces, ¿dónde estoy sentado en el avión? ¿Tengo que molestar a la persona que está sentada al lado mío? ¿O me va a afectar en mi descanso en el avión también? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Deberíamos también de evitar la cafeína y las bebidas alcohólicas. Recordemos que estas tienen características diuréticas, es decir, nos hacen perder líquido en forma de orina. Y beber bebidas hidratantes, de ser posible, y no solo agua en el avión. Y para finalizar, como les mencioné, todos estos 4 pilares nos van a ayudar a la prevención de lesiones. Entonces, a manera de conclusión, las lesiones se van a prevenir, como les digo, si cumplimos con los requerimientos nutricionales, si estamos consumiendo las cantidades adecuadas de alimentos, los grupos de alimentos variados, suficientes, que a nuestro cuerpo no le falte nada, ya sean los macros y los micronutrientes. Ninguno es más importante que otro, todos son necesarios. La adecuada hidratación para evitar calambres, evitar desmayos, evitar mareos, dar la talla en el rendimiento deportivo. Los entrenamientos deben ser adecuados a capacidad. Lo ideal es que el entrenador sea quien nos diga cómo va a ser nuestro periodo de entrenamientos, cuáles son los ejercicios que debemos hacer, tener ojalá siempre esta guía profesional para que nos indique cómo debemos ejecutarlos, al igual que los estiramientos y, como les mencioné, el descanso. Hay que darle importancia y darle su lugar al descanso. Y esto sería más que todo la charla de hoy, la información. De nuevo, muchas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por esta oportunidad. Les dejo acá mi número de teléfono y mi correo electrónico por si desean mandarme alguna duda que tengan, que surjan, y pues quedo súper a la orden. Y muchas gracias de nuevo.